pues hoy es un domingo misionero y la verdad para mí es un gran gozo estar nuevamente con ustedes, hablar acerca de lo que Dios tiene preparado para nosotros en este día, pero antes que nada yo quisiera hacer una pregunta. ¿Cuántos estamos viviendo tiempos difíciles? A ver, levanten la mano los que están pasando por tiempos difíciles, a lo mejor algunas necesidades, ¿verdad? Yo también levanto mi mano porque incluso hace unos días compartía yo la necesidad que está pasando mi familia. Después de 2 años mi primo de estar en coma, pues lo trasladaron de un hospital a otro y pues uno imagínense estar 2 años en coma, ¿no? Y tener que la familia estarlo cuidando por 2 años, estar ahí diario en el hospital, imagínense el cansancio y para mí eso es un tiempo difícil, ¿verdad? Y usted tiene sus tiempos difíciles, a lo mejor si yo le preguntara ahorita alguna necesidad que tiene, a lo mejor no me da una, sino hasta 5 necesidades de las cuales usted está padeciendo. Y en este domingo, que es domingo misionero, hoy quiero hablarle acerca de las misiones en tiempos difíciles. Y vamos a hablar de un personaje que usted y yo estudiamos en esta semana, porque si lleva la lectura bíblica de acuerdo a como la hemos estado llevando, estamos viendo el libro de Génesis, ¿verdad? ¿Sí lo estamos leyendo? Génesis y Salmos, ¿verdad? Y en el libro de Génesis empezamos a leer la historia de José, ¿verdad? La empezamos a leer en esta semana. Así que acompáñeme usted en Génesis, capítulo 45, versículo 4 al 8. ¿Ya lo tenemos? Vamos a darle lectura a la palabra del Señor. Dice así: Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él le dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros por posteridad sobre la tierra, para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Vamos a hacer una oración. Señor, en esta hora estamos aquí reunidos, pidiéndote, Señor, que seas tú el que venga a ministrar nuestros corazones, el que venga a sustentar nuestras vidas, a hablar palabra directa a nuestros corazones, a nuestras vidas, a nuestro ser. Señor, el día de hoy estamos viviendo tiempos difíciles, hemos estado padeciendo circunstancias complicadas, pero aún en medio de estos tiempos, Señor, tú tienes palabra para nosotros, tú tienes palabra de ánimo, de consuelo, de exhortación para nosotros, y queremos, Señor, el día de hoy recibirla. Te ruego, Dios, que el día de hoy podamos ser sensibles a tu voz, sensibles a tu palabra, y que podamos ser hacedores de tu palabra. Utiliza mi vida, utiliza mis labios, pero sé tú glorificado. En el nombre de Cristo Jesús, amén. ¿Puede tomar su lugar? Yo le preguntaba si hemos estado viviendo tiempos difíciles. Si usted leyó la historia de José, José vivió tiempos difíciles, tiempos muy complicados. Tal es el grado que la verdad, cuando uno lee la vida de José, piensa y se pregunta si uno sería capaz de soportar las cosas que vivió José. Un personaje muy similar a los que admiro en todas las circunstancias que le pasa es a Job. José y Job son de los personajes que veo su vida, veo su historia y digo: Señor, solamente tú puedes hacer que estas personas puedan salir victoriosas de en medio de los tiempos difíciles. Y como yo le dije, el día de hoy vamos a hablar acerca de las misiones en tiempos difíciles. Yo sé que a lo mejor cada domingo misionero usted ha de pensar: híjole, nos van a hablar exactamente de lo mismo, de evangelizar, nos van a hablar de orar por otras naciones, nos van a hablar acerca de
apoyar financieramente los proyectos misioneros a otras naciones, y creemos que todo eso está muy distante o muy lejos de nosotros. Pero el día de hoy quiero que usted vea que usted también es importante en el factor de las misiones, en el día a día, en donde usted se mueve, y no importa qué tiempo esté pasando. Se puede hacer misiones en tiempos difíciles. Y José era un misionero en Egipto. Y usted puede decir, ¿cómo es misionero en Egipto? La Biblia nos dice que Dios lo envió con un propósito, con una razón. Y lo envía a un país, bueno, en ese entonces un territorio donde todos eran idólatras, donde no tenían el conocimiento de Dios. Y lo envía a esa nación con dos metas, con dos propósitos. Uno, para que el nombre de Dios sea conocido y glorificado en la tierra de los idólatras, en la tierra de aquellos que no conocían a Dios. Pero también lo envía con el propósito de preservar la vida de aquella familia a la cual Dios había hecho una promesa. Esta promesa, recuerden que llega a Abraham, también se la da a Isaac y posteriormente se la da a Jacob. Y José viene a ser hijo de Jacob, viene a ser partícipe de esta promesa. Y uno puede ver que la palabra enviado quiere decir misionero, y precisamente fue enviado con un propósito específico, con el propósito de glorificar a Dios en tierra de Egipto y con el propósito de preservar la vida del pueblo que Dios estaba llamando a la promesa. Así que, hermano, usted y yo también somos enviados a glorificar el nombre de Dios donde quiera que vayamos. Fíjese bien que en Génesis capítulo 37, si usted se regresa unos capítulos atrás, nos habla acerca de quién era José. Dice en el versículo 1 del capítulo 37, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años. ¿Cuántos años tenía José? Apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven que estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José, a su padre, la mala fama de ellos. Fíjense bien que en este punto podemos darnos cuenta que José tenía 17 años y nos habla dónde vivía. ¿Dónde vivía él? En la tierra de Canaán. Y hay un punto muy importante aquí, porque José era muy querido por parte de su padre, debido a que él lo había tenido en la vejez. Era un chico muy consentido, muy amado por su papá, que incluso lo vestía completamente diferente al resto de sus hermanos. Pero también era porque era hijo de la mujer que amaba Jacob, ¿verdad? La semana pasada vimos quién eran estas dos mujeres de Jacob, ¿verdad? Vimos que era Raquel y que era Lea. Y entonces en este punto podemos ver una familia que aparentemente está bien. Podemos ver a una familia que tiene sus problemas internos, y podemos ver a José, que es mucho más especial que sus otros hermanos, y esto despierta una poca envidia entre sus hermanos, y empieza a despertar un poco de rencor entre ellos, un poco de conflicto, y llega el punto en que ellos conspiran para matar a José. Pero durante esa conspiración, cuando ya están a punto de decidir sobre qué van a hacer con él, ven una caravana de comerciantes que van rumbo a Egipto. Y en esa caravana, pues se aprovechaba para hacer intercambio de productos, y resulta que venden a José, y lo venden por ¿cuántas monedas? ¿Alguien se acuerda por cuántas monedas? Por 20 monedas de plata, ¿verdad? Y lo venden. Y José llega a Egipto, y uno podría decir, híjole, llegó con todos los gastos pagados, ¿verdad? Pero no fue así. Llegó de una manera muy difícil. Cuando llega a Egipto, acompáñenme ustedes en el capítulo 39,
Dice en el capítulo 39, versículo 1, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Entonces aquí José llega a vivir a Egipto en medio de una casa que era el oficial, el guardia oficial de Faraón. Y entonces el día de hoy quiero que podamos ver la vida de José desde una perspectiva de cómo es que Dios lo utiliza para preservar la vida del pueblo en medio de una nación que necesitaba conocer el nombre de Dios. Así que hoy vamos a ver 3 cosas que implican las misiones en momentos difíciles, como los que el día de hoy vivimos. ¿Vivimos tiempos difíciles, hermanos? ¿La nación está viviendo tiempos difíciles? Todo el tiempo estamos viendo noticias donde nos habla acerca de los tiempos difíciles. ¿Usted cree que el mensaje de salvación es para estos tiempos? Es para estos tiempos. Y Dios quiere utilizarnos a nosotros para proclamar el evangelio. Así que número 1, tu testimonio importa. Y vamos a ver por qué su testimonio importa para hacer misiones en tiempos difíciles. Ahí mismo en el capítulo 39, versículo 2, dice: mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y de bella presencia. Discúlpenme, hermanos, es que estuve enferma en esta semana y me cuesta mucho hablar, pero vamos a centrarnos en este mensaje. Fíjense que en este punto nos habla acerca de cómo era José dentro de la casa de Potifar. ¿Cómo era su desempeño? Y hay una parte importante que dice que Jehová estaba con él. Fíjese bien que José cambia absolutamente de todo. José cambió de locación. ¿Dónde vivía antes? En Canaán. ¿Y dónde llega a vivir ahora? En Egipto. José cambió de ambiente. Ahora ya no era el hijo amado, sino ahora era el sirviente, el esclavo en la casa de Potifar. José cambió incluso de cultura, de idioma, de alimento, incluso de ropa. Ya no se vestía como lo vestía antes su padre, sino ahora tenía que vestir otro tipo de ropas. José cambió de familia, ya no estaba en su familia, sino ahora estaba viviendo cerca de la familia de Potifar. Pero hay algo que José no cambió, y fue su fidelidad a Dios, su integridad. Y eso es algo muy interesante, hermanos, porque para hacer misiones en tiempos difíciles, tu testimonio importa. A ver, dígale al que está a su lado, tu testimonio importa. Dígaselo con convicción. Tu testimonio importa. ¿Por qué importa, hermano? Porque Egipto no conocía el nombre de Dios, porque la casa de Potifar no conocía a Dios. Sin embargo, el testimonio de José, la fidelidad de José, la persona de José llevó bendición a una casa extraña, porque su testimonio era importante. Es decir, que en medio de tiempos difíciles, hermano, nuestra forma de comportarnos, nuestro testimonio importa para impactar, para bendecir las vidas de otros.
Hay algo muy, muy bonito que dice en este versículo, y es que Potifar dejaba que José administrara todo. Lo tuvo en una estima donde se dio cuenta que él podía administrar la casa y el campo, todas las posesiones que tenía Potifar, pero porque había bendición de parte de Dios en la casa de Potifar. José hacía la diferencia. Sin José, la casa de Potifar no era bendecida. Con José, la casa de Potifar era bendecida. El testimonio de José era importante, y le voy a decir por qué. Porque más adelante, si lo leímos en esta semana, nos damos cuenta que la esposa de Potifar empieza a ver a José y le empieza a coquetear y empieza a buscarle. Y llega un punto en donde pues se le declara completamente, ¿verdad? Hasta le quita la ropa a José. Y uno lee estos versículos y los lee así como, y la mujer estaba ahí y José huyó. Y creemos que José era de acero. Y creemos que José pues la libraba muy fácilmente. Sin embargo, nos podemos dar cuenta que José era un hombre de carne y hueso igual que nosotros. Pero él era un hombre íntegro, que a pesar de las dificultades, mantuvo su testimonio, mantuvo la integridad, mantuvo la fidelidad a Dios. Y eso, hermanos, hace la diferencia en tiempos difíciles. Yo no sé usted, hermano, ¿qué haría? Pero en mi caso, si yo fuera vendida por mi hermana Dara y me mandaran a otro lado como esclava, ¿no tendría yo a lo mejor depresión, sufrimiento, llanto, rencor, odio? Que lo que menos quisiera hacer es bendecir al lugar donde llegué, donde me tienen ahora como esclava. Pero la actitud de José fue completamente diferente. Fíjese bien, hermano, que en medio del tiempo difícil que usted esté viviendo, su actitud, su testimonio, tiene que representar a Dios. Así sea que esté viviendo tiempos difíciles, es cuando más tiene que representar a Dios para que otros sean bendecidos. En tiempos difíciles, muchos optan por ya no venir a la iglesia, enojarse con Dios. Muchos optan por cambiar su forma de ser. Se enojan con Dios, ¿verdad? Y es cuando más tenemos que demostrar que Dios está con nosotros. Es cuando más tenemos que demostrar que nosotros estamos en esta tierra para bendecir. Así que si tiene problemas en su casa, su testimonio importa ahí en su casa. Porque su testimonio va a glorificar a Dios y va a bendecir a otros. Si tiene situaciones difíciles en su trabajo, en su economía, su testimonio importa. Porque usted va a bendecir a otros. José no estaba en la mejor situación. José no estaba feliz por ser esclavo ahora en otra tierra. Le había costado, había sufrido por esa situación. Nosotros cuando leemos estos personajes pensamos que no tenían sentimientos. Sin embargo, seguramente le dolió el estar lejos de casa. Tenía 17 años. Levante la mano el que tiene 17 años. Un adolescente, ¿nadie? ¿Cuántos años tienes? 15. Imagínense otro poquito más. 17 años y ser separado de su casa, de su familia. ¿Ustedes no creen que eso fue difícil para José? Sin embargo, su actitud de ser testimonio en la tierra donde no conocía a Dios hizo la diferencia. El propósito por el cual Dios nos permite pasar situaciones difíciles es para que el nombre de Dios sea glorificado. Pero Dios quiere utilizarte a ti
para bendecir a los que están alrededor de ti. Dios quiere utilizarte a ti para que el nombre de Dios sea glorificado por ti, por tus labios, por tus actos. Hasta este momento no vemos a un José queriendo hablarle de Dios a Potifar, pero vemos a un José que con sus actos Potifar podía darse cuenta que él traía bendición a ese hogar. Y después pasa lo de esta mujer. Y entonces Potifar lo lleva a la cárcel. Más adelante ahí mismo, en el versículo 21, en el versículo 20. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Versículo 21. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José, el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Versículo 23. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Y aquí pasó de Guatemala a Guatepeor, ¿verdad? Y pasó de ser esclavo en una casa, ahora estar en la cárcel. Pero ahí en la cárcel, Jehová estaba con él. Y ahí en la cárcel también Dios utilizó a José para bendecir a los presos. Fíjese bien, uno podría tener compasión por José y decir, pobrecito, si lo que más necesitaría en ese momento es estar en depresión o descansar o de alguna manera que alguien lo consuele, que alguien vaya y ore por él. Sin embargo, es cuando más Dios lo utilizaba para bendecir a la gente. Si usted está viviendo tiempos difíciles, hermano, es el mejor momento para bendecir a otros. Es el mejor momento para que su testimonio alcance a otros. Es el mejor momento para que su vida impacte en la vida de otros y el nombre de Dios sea glorificado. Podemos hacer misiones en tiempos difíciles, ahí en su trabajo, ahí en su colonia, ahí en su casa, con sus amigos, en su escuela. Ahí podemos nosotros glorificar el nombre de Dios. Porque aunque estemos viviendo tiempos difíciles, Jehová está con nosotros. Dios está con nosotros. Y Dios se encarga de nuestra vida para bendecir a otros. Estamos viviendo tiempos difíciles, hermanos, sí. Y por eso no es momento de sentarnos a llorar y decir, híjole, ya no puedo hacer nada, ya no voy a la iglesia y ya no quiero saber nada, sino son momentos para que nuestro testimonio empiece a impactar a otros. Porque aunque estamos viviendo necesidades o tiempos difíciles, Dios está con nosotros y se encarga de nosotros. Pero Dios quiere utilizarnos a nosotros para bendecir a otros. Donde quiera que Dios te ponga, tu testimonio importa, hermano. Tu testimonio hace la diferencia. Tu forma de acercarte a las otras personas importa. ¿Usted ha visto a la gente que está amargada? Es la gente que muchas veces ha vivido situaciones difíciles o está viviendo situaciones difíciles. Y cuando ellos quieren, cuando alguien les comenta el problema que tienen o alguna necesidad, las personas amargadas por lo general tienden a decir, no, eso no es problema lo que yo tengo, ¿no? O incluso hasta molestarse por cosas tan pequeñas, porque es alguien que está en necesidad,
Hermano, que cuando usted lo vean, no vean a una persona amargada, que vean a una persona que a pesar de que está viviendo tiempos difíciles o necesidades, Dios está con usted y se ve reflejado en lo que usted hace, en la vida de servicio, en la vida de santidad. Era muy fácil para José en ese momento decir, bueno, pues ya estoy en una tierra donde no conocen a Dios, a lo mejor aquí Dios no me ve y puedo pecar a gusto. O a lo mejor aquí no está mi papá para decirme que eso está mal y lo hago. Sin embargo, él mantuvo su integridad, porque el estar en tiempos difíciles no es causa para que nosotros dejemos de demostrar que Dios está con nosotros. Número 2, hacer misiones en tiempos difíciles implica prestar atención a las necesidades. En el capítulo 40, versículo 6, dice: vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y le preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parece hoy mal vuestros semblantes? Estando en la cárcel, llevan a 2 hombres más. Si recuerdan esa historia, es el copero y el panadero del rey. Y ellos ahí en la cárcel tienen unos sueños. Y en ese momento tienen una cara triste. Yo me ponía a preguntarme si hay presos en la cárcel que estén gozosos. ¿O por qué hace énfasis en que sus caras estaban tristes? ¿No? Porque el énfasis es que realmente se notaba que algo no estaba bien con ellos. Que la tristeza normal que ellos tienen de estar encerrados, había algo que les preocupaba, algo más que les preocupaba. Y es muy interesante esto, porque en unos versículos antes leímos que el que estaba a cargo de la cárcel lo puso a José a cargo de los presos. Y lo puso a cargo de los presos, no solamente para fijarse si estaban comiendo o no, sino si estaban encarcelados o no, ¿verdad? Como hacer el conteo. Lo puso a cargo de los presos. Y a mí me llama mucho la atención esto, porque eran los presos los que tenían mayor necesidad, porque José tenía un plus. José tenía a Dios de su lado y los presos no conocían de Dios. Sin embargo, cuando José los ve que están tristes, José se preocupa por ellos y les pregunta: ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué están tristes? Y esto es muy interesante, hermanos. José estaba en la cárcel, sí, pero había alguien que tenía mayor necesidad y estaba reflejando su necesidad con su rostro. Ponga atención a las necesidades de otros. José tenía necesidades dentro de la cárcel, sí. Sin embargo, lo habían puesto al cuidado de los presos. Y me gusta esta parte, hermano, porque donde quiera que usted vaya, ponga atención a las necesidades de otros. Y usted puede preguntarse: ¿y qué hay de mi necesidad? ¿Cómo voy a ofrendar yo a un proyecto que va del otro lado del mundo si yo tengo escasez también en mi casa? ¿Cómo voy a orar yo por las necesidades de salud, de sanidad de otros cuando yo tengo necesidad de sanidad? ¿Cómo voy yo a orar por otros cuando yo estoy en necesidad, cuando yo necesito que oren por mí? Hermanos, en este tiempo es cuando más necesitamos poner atención por los otros, fijarnos en qué es lo que están padeciendo, porque nuevamente hacemos una diferencia. Jehová está con nosotros, Dios está con nosotros, pero aquellos presos no le conocen, aquellos tienen semblantes tristes.
Y aunque usted esté padeciendo una situación similar, usted tiene que orar por otros, interceder por otros, preocuparse por otros. Acompáñeme usted ahí a Proverbios capítulo 3, 27-28. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Mira, hermanos, en tiempos difíciles, lo que queremos es que la gente se preocupe por nosotros. Pero es en este momento cuando más nos tenemos que preocupar por otros. Porque la misma situación que tú estás viviendo, otros la están viviendo, pero sin Cristo. Por eso sus rostros están tristes. Por eso hay un pesar más fuerte en su corazón. Porque, hermano, si hoy tiene usted una necesidad, usted sabe que doblando sus rodillas haya consuelo, haya respuesta, haya ánimo. Pero la gente que no le conoce a Dios, la gente en Egipto, la gente que está en la cárcel, los presos, no le conocen y necesitan que usted esté poniendo atención. Y a mí me gusta mucho esto porque cuando comparamos en el Nuevo Testamento, hablando de Jesucristo, cómo iba en las ciudades, en los pueblos, hablando del Evangelio, hablando del reino de Dios, hay algo muy interesante, y es que él se daba cuenta de las necesidades de otros. Él se daba cuenta. Es más, no han comido. Pues nadie ha comido, Jesús, ¿no? Pero ellos no han comido. O los veía como ovejas que no tienen pastor. Tenía compasión por ellos. Porque Jesús lo que hacía era observar las necesidades de la gente que estaba alrededor. Lo mismo tenemos que hacer hoy en día, hermanos. Eso es algo muy importante, que donde quiera que usted se mueva, fíjese de las necesidades del que está a su lado. Usted puede hacer que esa persona cambie de rostro por el mensaje que usted le puede compartir, por la acción que usted puede hacer por él. ¿Se ha encontrado gente llorando en el camión? Y a veces por pena no nos acercamos, pero esa gente es la que necesita. Y sí, también necesitamos nosotros, pero Dios se encarga de nosotros. Usted va a ser un portador de bendición a donde quiera que usted vaya, mientras usted decida ser utensilio útil. Si ve a alguien necesitado, haga por ellos. Por eso, hermanos, es que les pedimos que oren por las naciones de la tierra. Aunque nuestro país tenga necesidad, también creemos que hay otras naciones que están sufriendo situaciones difíciles. Y aunque usted tenga necesidad, también es necesario que usted ore por aquellos que no conocen de Dios. Por último, hermano, hacer misiones en tiempos difíciles implica preservar la vida de otros. Y aquí regresamos a Génesis capítulo 45, versículo 7. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de la gran liberación. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros la vida. Porque era importante que José entendiera que tuvo que llegar a Egipto, no porque sus hermanos lo hayan vendido, sino porque Dios lo había enviado para preservar la vida de una familia que se iba a convertir en la nación de Israel. Fíjese lo importante que es que aunque nosotros estemos viviendo tiempos difíciles, nuestra meta debe de ser
preservar la vida de otros. ¿En qué manera? Aprovechar nuestra situación, hermano, para que otros conozcan el Evangelio, para que otros sean salvos. Porque esta vida aquí es pasajera, ¿verdad, hermanos? Pero la vida futura, la vida eterna, es la que nos debe de importar en este momento. Pensar que si hoy en día esta gente que tiene necesidad, si hoy murieran, ¿a dónde se irían? ¿O cómo estaría su condición? ¿Cómo sería su vida si hoy tuvieran alguna pérdida? Esto nos debe de importar, hermanos, desde la perspectiva de que cuando estamos siendo enviados es para preservar la vida de otros, para que no se pierdan. Y fíjense, tan importante es este mensaje que acompáñenme usted a Juan 3:16, que yo sé que no lo sabemos, pero vamos a verlo en la Biblia. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, para preservar la vida de aquellos que creen en Él. Si estás viviendo en tiempos difíciles, si estás cruzando un Egipto, una cárcel, un desierto, es el tiempo, hermano, para que tu vida impacte a otros y cumplas la comisión que Dios ha depositado en ti, proclamar el Evangelio, para que otros conozcan de Dios. Por último, a mí me gustaría terminar en el Evangelio de Lucas, capítulo 4. Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Hermano, el Espíritu de Dios está en nosotros. Y aunque estemos pasando tiempos difíciles, precisamente estamos aquí para llevar las buenas nuevas a los pobres, para ir con los que están enfermos, para ir con los que están quebrantados, para ir por aquellos que están cautivos, por aquellos que están ciegos. Precisamente, hermano, Dios nos está llevando a esas necesidades para que usted sea testimonio. Su testimonio importa, hermano. El que ponga atención a las necesidades de otros importa. Y sobre todo, que su meta sea que aunque está pasando tiempo de dificultad, su meta es que otros conozcan de Dios, para que no se pierdan, para que no perezcan. Así que, hermano, a mí me gustaría, primero, que pudiéramos orar por nuestra necesidad. Que pudiéramos decirle: Señor, aquí está mi necesidad, aquí está, pero yo reconozco que tú estás conmigo. Yo reconozco que tú estás a cargo de mi necesidad, de mi situación. Reconozco que tú estás a cargo del sufrimiento que he estado llevando. Pero sobre todo, Señor, utiliza mi vida y utiliza esta etapa que estoy cruzando para que otros te conozcan. ¿No le gustaría que en medio de la colonia en la que usted vive, en medio de su familia, en medio de su trabajo, en medio de la escuela, haya gente impactado por lo que Dios está haciendo en su vida? ¿Sabe? Yo recuerdo que el momento en el que más gente le compartimos el Evangelio fue cuando mi mamá había tenido el derrame cerebral, y todos en la escuela donde ella trabajaba se acercaban a preguntar cómo era posible que una persona que había tenido derrame cerebral, que no la habían atendido, que había sido algo muy difícil, haya podido salir en tan solo una semana sin ninguna
sin ninguna secuela de lo que había pasado. La gente se preguntaba qué era lo que había pasado en tiempos difíciles, hermano. En tiempos difíciles en donde más queríamos a lo mejor llorar, en donde más queríamos a lo mejor no saber de nadie, era cuando más teníamos que decir quién era Dios para nosotros. En tiempos difíciles, hermano. Si está padeciendo tiempo difícil, es el mejor momento para compartir el evangelio. Es el mejor momento para pensar en otros. Es el mejor momento para orar por otros. Es el mejor momento para hacer realidad el versículo donde Dios nos ha enviado a nosotros. Dios nos ha llevado a nosotros para predicar el año agradable del Señor, para llevar las buenas nuevas. Dios nos utiliza a nosotros. Así que póngase en pie, hermano. Póngase en pie.